El tema del libro es la justicia de Dios. El tema del estudio el título del estudio es Jesús es nuestro ejemplo. Romanos capítulo 15. ¿Ya llegaron? Comenzando en el versículo 1 nos dice así: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estaré a la raíz de Isaí. Y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundáis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Por favor, tomar asiento. Ahora, no creo que es nada nuevo. Yo creo que todos hemos oído, acuerdo de lo que las Escrituras nos enseñan. Jesús vino no a ser servido, pero a servir. Es lo que las Escrituras enseñan. Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús, Él es nuestro ejemplo. Jesús, fíjate, demostró lo que es ser un siervo. Es más, Él lo vivió. Y muchos creen que pueden construir una reputación sobre lo que dicen que van a hacer, pero no es así. No es así. Santiago 1:22 nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. No, pero es que yo sé. Ay, no, yo sé. Pero estamos oyendo. Y tiene que haber más, tiene que haber una aplicación práctica. Tenemos que vivir aún el ejemplo que Él nos puso. Fíjate, nosotros mismos debemos liderar con el ejemplo, no con lo que uno dice, pero en lo que hace. Y déjeme aclarar, es liderar con el ejemplo de Cristo Jesús en nuestras vidas. Jesús es el ejemplo de lo que debemos de ser, y es imposible. ¿Por qué? Porque Jesús fue perfecto. Perfecto. ¿Y quién puede levantar la mano y decir yo soy? No, ni uno de nosotros. Porque lo fallamos todos los días. Todos somos culpables. Todos necesitamos más de Él en nuestra vida. Fíjate, Él fue Dios en carne, por eso es que es perfecto. Con eso dicho, Él es el ejemplo perfecto de cómo vivir. Nos pone el reto, ahí está la meta, ahí está el ejemplo. Pero no nos ha dejado solos.
Tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a caminar en victoria de día en día. Y hay veces tiene que ser de momento a momento. Hay veces de minuto a minuto. Pero ¿cómo necesitamos de Él? Hoy en día, en el mundo, ellos tienen tantos ejemplos. Dizque ejemplos. ¿Por qué? Porque el mundo se va atrás de malos ejemplos. Malos ejemplos, ejemplos como artistas, el mal ejemplo que ellos dan. Hay ejemplos de grupos músicos, cantantes, personajes del deporte y los jóvenes, los niños quieren ser como ellos. Pero no son los mejores ejemplos. Muchos de ellos están envueltos ¿en qué? En los deseos de la carne. ¿Cuántos matrimonios entran y salen de matrimonios? Divorciados, casados varias veces, usando alcohol, drogas, encarcelados, peleas, borracheras, y la lista no termina. Y estos son los ejemplos que ellos tienen. Pero no el cristiano. No debe de ser así para nosotros. Estos no son los ejemplos que Dios desea que uno siga. Fíjate, Jesús es la revelación hacia nosotros de cómo es Dios en su carácter. Porque Dios el Padre nadie lo puede ver, es invisible. Pero Jesús es un cuadro de Dios. Es más, Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma, dice la Escritura, de su sustancia, y a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces Jesús es la imagen misma. Lo que no podemos ver. Jugamos con plastilina. Imprimíamos las monedas en la plastilina. Le quitabas esa moneda y ahí quedaba la imagen, la representación. Y eso así es Jesús. De lo que no podemos ver, vemos la misma imagen. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Dios en carne. Entonces Jesús es la misma, la imagen misma del Dios invisible. Y aquí está nuestro ejemplo. Amén. Ahora, Pablo comienza a hablar de la unidad una vez más. ¿Por qué? Porque la falta de unidad en la iglesia era y es un problema. Si recuerdan, Pablo nos acaba de instruir de que no debemos de juzgarnos unos al otro, especialmente cuando son cosas de no importancia. Pero al revés, debemos ser comprometidos uno al otro. Romanos 14:3. Ahí regresamos al capítulo anterior. Fíjate lo que dice. El que come, no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Porque uno era fuerte en Dios, en su fe, y el otro era débil en su fe. Y ahí se están juzgando. Ay, tú que no puedes. Ay, sí. Y tú que... Era un conflicto. El versículo 19 de Romanos 14. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. ¿Nos va a unir o nos va a dividir? ¿Lo voy a ayudar a levantarse o lo voy a deprimir? Si nos enfocamos y vimos los primeros capítulos, 11 capítulos de este libro, es doctrina. Vimos el hombre es condenado aparte de Jesús, la salvación que es por gracia a través de la fe, la naturaleza, la nueva naturaleza, el cambio de corazón, un nuevo carácter que Dios nos ha dado. Y luego entramos al capítulo 12, nuestra dedicación a Jesucristo, nosotros y Jesús, nuestra relación. El capítulo 13, nosotros y el mundo, la relación que debemos de tener con el mundo. El capítulo 14, nosotros y la iglesia, la relación que debemos de tener con la iglesia. Y aquí nos encontramos en el capítulo 15. Nosotros y las diferencias entre el judío y el gentil. Vemos el primer punto. Aquí es el ejemplo de Jesús. El versículo 1 al 6.
El segundo punto de nuestro estudio hoy día es Jesús acepta a los judíos y a los gentiles. Versículos 7 al 13. Entonces aquí nos enfocamos en el primer punto. El ejemplo de Jesús. El versículo 1 una vez más dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Qué buena instrucción nos da aquí. Me parece muy buena para nosotros. Comienza aquí y dice, así que, y nos indica que Pablo cambia de dirección de lo que ha estado instruyendo, de lo que ha estado hablando. ¿De qué hablaba o qué instruía? De que no nos debemos de juzgar a los que son débiles en la fe o los que son fuertes en la fe, pero debemos de seguir lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. Porque ahí estaban perdiendo mucho tiempo. El ataque uno contra el otro. Que puedes comer carne o no carne, carne sacrificada, ídolos o no. Pero es más barata. No, pero ahí estaba el conflicto. No, que solamente debemos de comer verdura. Una vez más. Podemos regresar a ese estudio a nuestro tiempo, lo pueden ver ahí, oírlo en el internet. Pero aquí dice, los que somos fuertes. Los que somos fuertes. Pablo está hablando aquí con todo aquel que es fuerte en su fe, el que es maduro en su fe, el que entiende estas cosas, el que entiende que puede comer carne que fue sacrificada a ídolos, porque el ídolo no es nada. No hay conflicto en su interior. No está juzgando al hermano que no puede comer carne porque todavía no ha crecido, no ha madurado. El fuerte, los que somos fuertes, es el maduro en su fe, en aquel que ha dejado la leche y está comiendo comida sólida de la palabra de Dios, que comprende estas cosas, las acepta y las ha aplicado. Porque a muchos se les infla la cabeza y se creen que son maduros, pero no lo son. Porque comienzas a hablar de cosas de la palabra de Dios, pero todavía están tomando leche. Es aquel, fíjate, que está en compañerismo con el Señor, tanto el cuerpo, está sirviendo al Señor, está sirviendo al pueblo. Porque hay los que se creen, y sí te voy a decir, tienen mucha sabiduría. Se conocen la palabra de Dios muy bien, pero en la falta de la existencia de amor por el cuerpo, que no están sirviendo al Señor, no están sirviendo a su prójimo, no están maduros en la fe. Porque ahí es donde se sabe. Ahí es donde se va a conocer cómo tratar con las circunstancias, cómo tratar con las personas. No, pero es que yo sé. No es basado en lo que uno sabe, es en lo que uno hace. Fíjate, los que somos fuertes debemos soportar. Debemos, es la palabra para entender, sale de la palabra deuda. Porque reconocemos que tenemos una deuda, debemos actuar, debemos de cumplir. ¿Por qué? Porque estoy endeudado a Cristo Jesús. Él me salvó. Me sacó de las peores de circunstancias. Tengo vida y vida eterna. Tengo una gran deuda que no puedo pagar. Pero dice, los que somos fuertes debemos soportar. Soportar aquí, la idea es realmente soportar al hermano débil, soportándolo con tu fuerza superior. ¿Por qué? Porque tú estás más maduro. Porque tú entiendes estas cosas. Porque tú estás bien. Porque tú sirves al Señor. Porque has captado todo esto. Y dice, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Así que si te consideras a ti mismo fuerte en comparación a tu hermano, usa tu fuerza para servir a tu hermano en Cristo en lugar de utilizar tu fuerza solamente para agradarte a ti mismo.
existen. Hay los que están necesitados de nuestras fuerzas, de nosotros que sabemos más y sabemos lo mejor. Nosotros debemos de sacrificarnos por ellos, debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, porque es lo que la palabra nos dice. Agradarse a sí mismo, te voy a decir, esta es una idea que nace del mundo. Tú te mereces todo, te mereces lo mejor. Te tratan de vender un carro, quieren que te sientas en él. Oh, te ves muy bien en él. ¿Te lo mereces? No, no me lo merezco. Pero es lo que el mundo, ellos en el mundo, en la carne, es lo que hacen. Y te voy a decir, esto va totalmente en contra del tenor de nuestros tiempos, el cual aconseja a las personas, cuida solo de ti. Ten cuidado de ti. Y entonces, ¿qué? Menosprecia a aquellos a quienes viven vidas de verdadero sacrificio por el bien de otros. Ay, pero ¿por qué haces eso? Ay, pero ¿por qué te levantas temprano? Ay, ¿por qué tienes que estar ahí? Ay, ¿por qué? Porque no entienden estas cosas. ¿De qué? De que el maduro en su fe entiende que tiene una deuda que no puede pagar. Entonces se va a sacrificar por el rebaño, se va a sacrificar por Cristo y el resto de su cuerpo. Fíjate, Jesús ya había instruido en contra de esta idea de buscar para uno mismo, elevarse a uno mismo. Voltea conmigo, vamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 20. 20. Aquí vemos la petición de Santiago y de Juan. ¿Ya llegaron? Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo, dijo, ¿no sabéis lo que pedéis? ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Sí, yo puedo. Se creían más, ¿no? Buscando elevarse a sí mismos. Es más, hasta le pidieron a mamá, ¿por qué no le vas y le pides tú a Jesús? ¿En serio? Fíjate, versículo 23. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarnos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Muchas veces yo he dicho, la razón que se enojaron es porque ellos no pensaron en sí primero, en esa situación. No fueron y pidieron. Pero entonces Jesús dice, llamándoles dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjate, entre vosotros no será así. En el reino de Dios no es así. ¿Buscas posición? ¿Quieres ser más? Hazte un siervo. Y siervo de todos. Es el Señor que levanta a las personas. Pero la razón que nos levanta es porque ya no somos inútiles, ahora nos puede utilizar. ¿Por qué? Porque sea lo que se nos pide, lo vamos a hacer. Sí, Señor, porque tengo una gran deuda con usted. Mi amor por usted es tan grande que nada, lo que usted me pida, yo voy a cumplir con usted. Yo lo voy a hacer.
Y lo voy a hacer con una actitud correcta y el corazón correcto. No importa lo que los otros hagan o no hagan. Porque tenemos una deuda. Regresamos a nuestro texto. Fíjate lo que dice el versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Fíjate, cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros es un llamado aquí para poder entender. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, de nosotros que somos creyentes en Cristo Jesús, es un llamado. Y es individualmente. Cada uno de nosotros tenemos esta responsabilidad. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Fíjate, es llamado de poner a nuestro prójimo primero. Ponerlos a ellos primero. Pablo después escribió de este mero tema en Filipenses 2, 3 y 4. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Sí, es fácil. Si te enfocas en lo que estás haciendo, lo único que vas a hacer es inflar el ego. Porque te estás comparando con los otros. Pero cuando nos comparamos con el mero ejemplo de Cristo Jesús, nada somos. Nada somos. Pero no vayan a confundir aquí lo que Pablo está diciendo aquí. No vayan a confundirlo. Porque él lo que no está diciendo es que debemos de complacer a las personas a las expensas de lo que es bueno para ellos. O de lo que no es bueno para ellos. Porque hay veces lo que muchos hacen. Papás no quieren traerle la atención a su hija, a su hijo, a su hermano, a su hermana. No, están complaciéndolos, ¿no? Pero no debe de ser así. Ahora tampoco significa que la iglesia es gobernada por los antojos de los débiles. Dice, agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque eres maduro en el Señor, entiendes lo que es mejor para ellos. Y no les va a gustar lo que les voy a decir, porque les voy a hablar la verdad en amor. Y eso es lo que el maduro en Cristo hace. El que es fuerte en su fe. Va a hablar la verdad a pesar de las circunstancias y yo sé cómo va a responder ellos. Yo los conozco. ¿Se van a enojar? Va a haber remordimiento, resentimiento, hasta que van a querer atacar. Agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y estamos en el proceso de edificar un edificio, el cual es la iglesia. Pero ¿cómo la estamos construyendo? Fíjate, el Señor no nos necesita, pero escoge usarnos. Primera de Pedro 2:5 dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sacrificios aceptables. Fíjate, Dios está obrando no nomás en nosotros, pero a través de nosotros. Está edificando su iglesia. Y su deseo es que cada uno de nosotros vayamos a crecer y madurar para ayudar a los débiles en la fe, para que ellos mismos crezcan y maduren y hagan lo mismo con las personas alrededor de ellos. Fíjate, así que Pablo no quiere darnos a entender que debemos de ser un hombre o mujer complaciente, ¿no? Tal persona puede querer agradar a su prójimo, pero no en lo que es bueno para su prójimo. Y eso es lo importante aquí. Saber lo que es bueno en esa situación. Ay, hermano, pero pateando el bote. No, yo sé. Pero se tiene que decir.
Se les tiene que traer a la atención. Porque la inmadurez de ellos está afectando a otros. Especialmente cuando son inmaduros y se creen que son maduros. Pero sus acciones nos dicen diferente. Y aquí nos dice la Escritura, fíjate, para edificación. Muy seguido a los cristianos les resulta más fácil destruirse uno al otro en lugar de fortalecerse mutuamente. Es más fácil hablar de uno, destruirse. Ay, mira nomás otra vez. Ay, fíjate, no es que estamos orando por ellos. No, los estás destruyendo. Estás desanimándolos. Y te voy a decir, esta es una estrategia clásica de Satanás contra la iglesia que debe de ser resistida. En vez de hablar de ellos, ponte a orar por ellos. Ven al lado de ellos. Ayúdelos a crecer y madurar. Siéntate a hablar las escrituras con ellos. Y sí, la tienes que hacer más sencilla. Como leche. Para que puedan entender. Para que puedan crecer. Versículo 3 nos dice así. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. La Nueva Traducción Viviente para entender dice, pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo, como dicen las Escrituras. Los insultos de aquellos que te insultaban, oh Dios, han caído sobre mí. Fíjate, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Y es ahí que tenemos el modelo de Cristo para ser nuestro ejemplo. Todo cristiano, todo discípulo de Jesús, debemos de seguir a este modelo. Jesús es el máximo ejemplo de alguien que no se agradó a sí mismo, sino que puso a los demás primero. Fíjate, él desarrolló el desarrollo clásico de esta idea de Pablo y se encuentra en Filipenses 2, 5 al 11. Fíjate lo que dice, Filipenses 2. ¿Ya llegaron? Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, aquí se desarrolla esta idea. Pablo la explica muy bien. Comenzando en el versículo 5 del capítulo 2 de Filipenses. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero si regresamos, nuestra escritura nos dice, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces esta es una referencia a Salmo 69, 9. Dice lo mismo. Y de la forma que Jesús recibió abuso y sufrió males para la gloria de Dios. Cumplió lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Pero Jesús mostró su ejemplo que en su mayor parte somos demasiado rápidos para vindicarnos a nosotros mismos en lugar de dejar que Dios nos vindique. Jesús, fíjate, mostró cómo el Padre es capaz de vindicarnos. Pero muchos de nosotros no le dejamos lugar a Dios.
Jesús fue despreciado. ¿Por qué? Porque Él vivió la vida, su vida de Dios aquí en la tierra. Se hizo carne. Cuando cada uno de nosotros comenzamos a vivir para Dios, cuando verdaderamente comienzas a vivir por Dios, no vayas a malentender que todo hombre va a hablar bien de ti. Es al revés. Porque si todo hombre habla bien de ti, hay algo mal en ti. Te voy a decir, no estás viviendo para Dios. Porque si así maltrataron a nuestro Señor, te van a maltratar a ti. Si estás viviendo por Dios. Uno comienza a vivir para Dios y te voy a decir, luego seremos malentendidos, malinterpretados. Incluso odiarán nuestra posición en Cristo Jesús. ¿Te crees más creído? ¿Tú crees que eres mejor que los demás? No. Pero son los ataques. ¿Por qué? Porque son los mismos ataques que venían en contra de nuestro Señor. Gloria a Dios. Si te están atacando, si nos están atacando, pasa muy seguido. Muy seguido. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Lo que vivió Jesús. Todos esos insultos, todos esos ataques que nos están echando son a Él. ¿Por qué? Porque Él vive en mí. Porque estoy viviendo para el Señor. Pero te voy a decir, es el cristiano inmaduro que en realidad se debe rascar la cabeza. No, pero todos hablan bien de mí. Soy buena persona. Me llevo bien con todos. Y es más, te puedes juntar con la chusma y todo va bien. Algo está mal. Porque cuando uno se arrima, y si la luz de Cristo está en ti, las cucarachas corren. Muy diferente. Fíjate lo que dice el versículo 4 de nuestro texto aquí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos paz. Y aquí podemos ver y entender que la palabra de Dios es nuestra fuente de fuerza. La palabra de Dios. Porque las cosas que se escribieron antes, todo lo que ha sido escrito antes es una referencia al Antiguo Testamento. Jesús en su instrucción, fíjate, Él cita a Génesis y a Deuteronomio más que cualquier otro libro. Y de ahí el libro de Salmos. Entonces Él hace referencias al Antiguo Testamento todo el tiempo. Porque todas estas cosas se escribieron antes. Es tan importante tener la fundación para poder entender el Nuevo Testamento, tanto todo el concilio de Dios. Pero es que es aburrido. No. Jesús se encuentra desde la primera página hasta la última página de la Biblia. Ahí está. Para nuestra enseñanza se escribieron. Y aquí en la Biblia que tienes ahí enfrente de ti, está en tus piernas, está en tu mano. En esa Biblia que está enfrente de nosotros es el manual para la vida. Contiene todas las respuestas de la vida. Y dice a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Fíjate, es a través de las Escrituras que aprendemos que Dios es fiel. Ha sido fiel desde el principio. Será siendo fiel hasta el fin. Fíjate, y en deteniéndonos de Él, en realidad es una marca de madurez. Cuando nos detenemos de su enseñanza de las Escrituras, es una marca de madurez.
Dice de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esperanza es una expectativa segura de un evento futuro. No es un capricho o un esperanzador, pero es algo seguro. Esto va a pasar. Esta es la verdad. Romanos 10:17 dice así. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muchos hoy en día, no, pero es que yo tengo fe. ¿Pero fe en qué? Oh, tengo fe en fe. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo que fe en fe? No, es fe en la palabra de Dios. Tener este entendimiento. No, pero es que yo recibí. Oh, mi hermano hizo una declaración de fe en aquel, pero ¿cómo vive? ¿En qué ha puesto su fe? ¿En una oración que hizo que nunca tuvo las bases del entendimiento desde el principio de la Biblia hasta el fin de la Biblia? Porque esto es lo que nos da esperanza. Según de Timoteo 3:16, es más, nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjate, ¿qué es toda? Toda. Pues toda la Escritura es inspirada por Dios. Y nos dice, y es útil para enseñar. ¿Enseñar qué? Enseñar doctrina sana, enseñar lo que es correcto. Para redarguir, para reprender lo que no está bien. Para corregir lo que no hacen bien y cómo hacer el bien. Para instruir en justicia, para instruir cómo mantenerse en el bien. Y esto es tan importante. ¿Por qué? Porque ya vimos, esta es nuestra responsabilidad al débil en la fe. Si eres fuerte en tu fe, si eres maduro en tu fe, esto es lo que debemos de estar haciendo como iglesia. Y iglesia no quiere decir el pastor del púlpito, sí es parte de la enseñanza, pero mi deseo es capacitarlo a cada uno de ustedes. Ya les he dicho muchas veces, enamorarse de la palabra de Dios, enamorarse con Cristo Jesús y la palabra de Dios. Para que la puedas manejar y puedas traer corrección, animar, ánimo a tu hermano, a tu hermana, ministrarnos unos a los otros. Versículo 5 nos dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Nuestra fuente de fuerza es la oración. ¿Por qué digo esto? Porque fíjate aquí dice, pero el hecho de que Pablo ponga estas palabras en la forma de una oración demuestra que él reconoce que esta es una obra que el Espíritu Santo debe de hacer dentro de nosotros. Pero el Dios de la paciencia, nuestro Dios es un Dios de la paciencia y de la consolación. A menudo nos encontramos deprisa y parece como si Dios obrara muy lento para nosotros. Siempre queremos correr adelante de Él. Queremos las cosas ya ahorita. Esas son las ideas del mundo. Lo quiero como yo lo quiero, porque yo me lo merezco. Las cosas del mundo. No tiene que ver nada con la obra de Dios. Porque muy seguido los propósitos de Dios parecen retrasarse, pero ellos siempre se cumplen. Ay, Señor, ¿cuándo? Pues espérate. Las demoras de Dios no son negaciones. Y Él tiene un propósito de amor en cada momento de espera. Ponte a pensar en eso. Cada vez que nos hace esperar, estamos en espera de Él. Es un propósito de amor. Porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe cuándo darnos. Pero es que yo me lo merezco. No.
lo que nos merecemos, gracias a Dios que no nos lo dio, ¿no? Ponte a pensar por un momento. ¿Cuántas veces hemos querido rendirnos? ¿Cuántas veces hemos estado listos para renunciar a una persona y dejarlos? ¿Cuántas veces has visto a personas que están bajo algunas de las cargas más grandes? Y te preguntas, ¿cómo le hacen? ¿Cómo pueden soportar eso? La respuesta es: el Señor es el que les está dando la fuerza para continuar. El Señor, el Dios de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Un mismo sentir. Esto no es uniformidad, es diversidad en unidad. Porque somos todos muy diferentes, tenemos diferentes dones, tenemos diferentes capacidades, tenemos diferentes talentos. Pero es para usarlos en la unidad de la iglesia. Según Cristo Jesús. Vemos que se trata de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el modelo, Él es el ejemplo, Él es la razón por qué existe la iglesia. El versículo 6 dice: para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo amamos la paciencia de Dios con nosotros, con su pueblo? Necesitamos que Él sea paciente con nosotros. ¿Cómo necesitamos que Él sea paciente con nosotros? Pero muy seguido resentimos la paciencia de Dios con su plan. Pensamos que Él debe apurarse. Sin embargo, Dios es paciente tanto con su pueblo como en su plan. La meta es que nosotros a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alcancemos esa meta al ser unánimes y hablar a una voz, al tener unidad en nuestra forma de pensar y hablar. Amén. Segundo punto. Versículo 7, Jesús acepta a los judíos y gentiles. El versículo 7 nos dice: por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Por tanto, recibíos los unos a los otros. Y por tanto, en recibíos los unos a los otros, estamos demostrando la unidad que tenemos. Una voz en trayendo gloria a Dios. Pero aquí en decir recibíos los unos a los otros, está específicamente hablando de dos grupos en la iglesia, del judío y el gentil. Como también Cristo nos recibió, nos dice. Tenemos que aceptarnos. ¿Por qué? Porque Cristo nos recibió. Con todas las diferencias que existen entre nosotros, aún así nos aceptó el Señor. Y Él es el ejemplo, el modelo de lo que la aceptación debe de ser. ¿Quién somos nosotros para no aceptar a cierta persona? Vemos que en lugar de dejar que estos temas sobre cosas discutibles que dividían a los cristianos, especialmente haciendo una división entre judío y gentil, deberíamos recibirnos los unos a los otros de la misma manera que Cristo nos recibió. ¿En términos de qué? De pura gracia. Sabiendo, pero soportando nuestras faltas. Es la gracia, el favor inmerecido que Él ha dado hacia mí, hacia nosotros, para gloria de Dios. Si te fijas alrededor de la iglesia, ¿a quién forma la iglesia? Son tan diferentes. Pero es para la gloria de Dios. Solamente es Dios el cual pudiera hacer esto. Tomar personas tan diferentes. Es más, Él toma personas pecaminosas de toda forma de vida y con los que se arrepienten y creen en Él, Él está construyendo su iglesia. El versículo 8 dice:
Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Jesús vino a los judíos como su Mesías. Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primero a ellos. Es lo que tenía que pasar. Mateo 10, 5 y 6. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayas, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque Cristo vino por el judío, tanto el gentil, pero primeramente fue por el judío. Para mostrar la verdad de Dios es el propósito. Es por creer en fe que uno es salvo. Cuando se muestra la verdad de Dios es cuando uno puede creer la verdad. En el Antiguo Testamento, fíjate, ellos creían de lo que estaba por venir. Creían que iba a venir el Mesías. En el Nuevo Testamento ahora nosotros creímos que ha venido el Mesías. Para confirmar las promesas hechas a los padres. Aún la Biblia que tenemos es un libro judío. Fueron los judíos que se les dieron los mandamientos, los sacrificios, las escrituras. Todos estos fueron privilegios que fueron dados específicamente a Israel. Y el tiempo en que Jesús vino fue estrictamente con Daniel capítulo 9, y a la tribulación es parte del calendario judío y también es su segunda venida. Y todo esto tiene que ver con el judío. El versículo 9 aquí nos dice: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. La cita es de Salmos 18:49. Pero para entender lo que está haciendo Pablo aquí, fíjate, él toma 3 partes de las escrituras del Antiguo Testamento. Toma los salmos, la ley y los profetas, y la cita para declarar lo que Dios ha hecho. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Era el plan de Dios alcanzar al mundo a través de su pueblo Israel. Pero no es lo que pasó en el Antiguo Testamento. Vimos que Israel se les infló el ego, se hicieron más cabezones y ellos pensaban que los gentiles eran la leña para el infierno, que eran los perros callejeros. Pero no era el plan de Dios. Dios siempre ha querido alcanzar al perdido. Y es como iba a usar a su pueblo Israel. Y todo lo que se le dio a Israel se vino a cumplir en que Cristo Jesús nació, Dios en carne. Y dice aquí como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y eso está escrito, como les dije, en Salmos 18:49. El versículo 10 dice, y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Hay que entender que aquí está hablando de unidad, tanto su juicio. Deuteronomio 34:43 dice: alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. El versículo 11 y 12 dice así: y otra vez, alabad al Señor, todos los gentiles, magnificadle, todos los pueblos. Salmo 117:1. Y versículo 12, y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Isaías 11:10. Pero aquí cuando dice estará la raíz de Isaí, para entender, es un cuadro de un tocón de árbol que da apariencia de estar muerto. Pero de repente brota, retoña, aparece un nuevo crecimiento. Y es cuando Jesús apareció. Después de 400 años de silencio que existió entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando daba toda apariencia que no había nada.
que todo estaba muerto. Y es cuando entró Juan el Bautista y lo anunció después de un tiempo muy oscuro. Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los gentiles esperaban en él. Y esto fue muy difícil para los judíos aceptar. Pero Jesús nos aceptó a nosotros, los gentiles. Se nos abrió el camino para ser salvos. Fíjate lo que dice el versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Fíjate, y el Dios de esperanza. ¡Qué gran nombre para nuestro Señor y Salvador! El Dios de esperanza. En un mundo completamente desesperados, sin esperanza, fíjate, ellos pueden conocer al Dios de esperanza. Pueden ver la esperanza que nosotros tenemos. La esperanza que tenemos, ¿por qué? Porque conocemos y entendemos la palabra de Dios. Sabemos que Dios es fiel. Sabemos que se va a cumplir lo que está escrito. Y el Dios de esperanza dice: os llene de todo gozo y paz en el creer. En el creer. Gozo y paz. Algo que uno solamente puede experimentar en creer en el Señor como tu Señor y Salvador. Gozo y paz viene en tener una relación propia con nuestro Señor. Inseguridades, temor, no es de Dios. El débil en su fe sufre de eso, pero no el maduro en su fe. El maduro en su fe entiende que pase lo que pase, nada me puede robar del gozo y paz que tengo con mi Señor. Nada. Y luego nos dice: para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Para que abundéis en esperanza. Y todos podemos tener en esta nueva vida, en el poder del Espíritu Santo. Fíjate, abundéis en esta esperanza. La relación que tenemos con el Espíritu Santo ya vimos en Romanos capítulo 8. Ve, dale un repaso, léelo de nuevo. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Me encanta este capítulo. Y es muy aplicable hacia nosotros. ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Eres débil o fuerte en la fe? ¿O crees que eres fuerte en la fe y no sabes? Es tiempo de escudriñar nuestras vidas y mirarnos, mirar nuestra vida. ¿Tengo esta deuda? ¿Reconozco esta deuda que tengo? ¿Qué es la aplicación aquí? Primero, Jesús es nuestro ejemplo. Él no vino a ser servido, pero a servir. Nuestra vida en Cristo Jesús es para servir a otros. Servir a la iglesia. Ese es el propósito, que tenemos vida. 2, Jesús aceptó a los judíos, tanto a los gentiles. Jesús murió en la cruz para traernos juntos, tener unidad como cristianos perdonados de nuestros pecados y formar un cuerpo que es la iglesia. Tenemos responsabilidad aquí. ¿Cómo vas a responder? Solamente tú sabes. ¿Qué vas a hacer? Solamente tú sabes. Pero tienes esa oportunidad de responder en esta mañana. De decir: Señor,
Verdaderamente quiero crecer, quiero madurar.